Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esta mañana se le hizo entrega al presidente Boric la segunda propuesta constitucional. Chile tendrá que decidir el próximo 17 de diciembre si la adopta o no como carta fundamental. Ahora hay una tarea que hacer. Leer la propuesta, informarnos correctamente y decidir. En otra noticia, los panamericanos nos dejaron con una muy positiva sensación. Sin embargo, hay una historia que preocupa, la de los atletas cubanos que buscan refugio en nuestro país. ¿Cuál es la realidad de estos deportistas? Lo vamos a abordar con nuestros invitados en este nuevo capítulo de Tiempos Violentos. Sean todos y todas muy bienvenidos. Y por sobre todo, los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une. Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva Constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Perfecto, a un mes y 10 días entonces de esta próxima elección en la que los chilenos decidiremos si vamos a favor o en contra de esta propuesta. El presidente Boric recibió entonces de mano del Consejo la propuesta oficialmente. Tenemos mucha pega, todos los chilenos y chilenas, a partir del día de hoy. ¿Qué piensan nuestros invitados? Pero antes, muy buenas noches, Daza Mauricio. ¿Cómo está usted, amigo mío? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Vamos a hablar de varios temas. Oiga, sigue la repercusión acerca de lo que dijo y lo que no dijo también el asesor del segundo piso, Miguel Crispi, en la sesión de la Cámara de Diputados. Pero además vamos a ver, se empieza a votar las indicaciones, las propuestas de los parlamentarios de cambio a la ley corta de ISAPRES. ¿Se acuerda? Primero eran 1.400 millones, después eran 451 y ahora parece que son 1.000. ¿Quién está haciendo el cálculo del bombo fica? Nadie sabe exactamente. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos de primera pincelada respecto a lo que plantea el presidente en la ceremonia de esta mañana para saludar a Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Adelante. Que la gente se informe, que no compre fake news, lea la propuesta, ojalá se informe de ella y vote en conciencia el 17. Yo por lo menos estoy a favor y creo que la propuesta es buena. Cree que la propuesta es buena y está a favor, se declara Mario Desbordes. ¿Qué piensa Gloria Requena, abogada de Red Protege? Muy buenas noches, Gloria. Buenas noches. Yo solamente voy a recordar en cifras que ya llevamos gastado entre el primero y el segundo proceso aproximadamente 74.000 millones, incluyendo los plebiscitos de entrada y salida, para que al final, después de 2 procesos constitucionales, nos quedemos con la misma Constitución del 80. 74.000 millones. Millones llevamos gastados. Hasta el momento. Ay, madre mía. Le damos la bienvenida por primera vez al programa al analista político y profesor universitario don Roberto Munita. ¿Cómo está, amigo mío? Gusto saludarlo, Roberto. 10 segundos para comenzar. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que queremos con la misma en el caso que se rechace. Yo veo al presidente, lo noté medio nervioso porque obviamente él tiene que tomar palco, pero claramente la propuesta no le gusta y tiene que ver si se transforma o no en un plebiscito a su gestión. Está un poco nervioso, dice Roberto Munita, el presidente de la República. Pasaron varias cosas en la ceremonia. Se dice que la presidenta del Consejo se equivocó en el tono, se equivocó en la crítica, que fue poco ceremoniosa la cosa. Pero bueno, hay imagen del día. Y quiero saber qué piensan nuestros invitados de esta que hemos seleccionado como la imagen de la jornada. Atención. Ahí está, pues justamente la presidenta del Consejo, Beatriz Evia, entregándole al presidente Gabriel Boric la propuesta de Consejo Constitucional. Ella muy sonriente, él muy serio, muy serio. Y además ella habló de brutalidad, de honestidad brutal. Claro, al plantear que ninguno de los dos se imaginaba, ¿cierto?, en el proceso anterior, estar en esta instancia ahora. Roberto, ¿qué te parece la imagen que veíamos? Bueno, un poco la imagen resume lo que estaba diciendo. Se nota al presidente un poco incómodo. Yo lo escuché en la radio, el discurso, entonces no había visto las imágenes. ¿Ya? Pero por la radio se escuchaba también el tono de voz, un discurso muy aprendido y con poca soltura. Yo vi con pocas ganas como de poder congeniar con el texto o con la ceremonia. Sí, en el fondo. Se nota que el proceso ha sido incómodo para el Ejecutivo. Casi todos los partidos del oficialismo, si es que no todos, ya han dicho públicamente que van por el en contra. Y la gran pregunta es qué va a hacer el presidente. Si el presidente llama a votar en contra o si se abstiene. O sea, si se abstiene de decir alguna opinión en el fondo. Porque lo complicado es que él puede generar justamente que esto sea visto como un plebiscito a su gestión, en el fondo. ¿Debe el presidente, Mario, manifestar su posición en este proceso? Lo hizo muy claramente en el proceso anterior. Sin embargo, aquí
no lo ha hecho de manera clara, ¿cierto? Uno supone, uno intuye qué, uno infiere qué, pero él no lo ha señalado. ¿Debe hacerlo? Ojalá lo haga. Estamos esperando que lo haga para que la gente también mida quién está allá, quién está acá. Ahora, sobre la foto, fíjate un par de cosas. A ver. 2 liderazgos muy jóvenes. Primera cosa que no es menor. Sí. Los 2 posicionados en lo que consideraríamos en otros momentos los extremos, republicano y el Frente Amplio. Los 2 bastante razonables en su discurso, por lo tanto, lo de los extremos es en términos del hemiciclo, ¿no es cierto?, desde la Revolución Francesa ahora. Así que es una foto bien sintomática de lo que está pasando en la política hoy día. Un hombre, una mujer, los 2 muy jóvenes, representativos de 2 mundos distintos y que hicieron hoy día este ejercicio republicano en el sentido de la república, de anunciarle al país, mire, tenemos plebiscito habemos, aquí está el texto, ciudadanos, ciudadanas, a leerlo y veamos qué pasa. Yo espero que el gobierno se matricule igual que el plebiscito del 4 de septiembre, que haga la misma pega. En ese minuto no les pareció ni partisano, ni extremista, ni nada el texto, por lo tanto me parece un poquito de frescura, de patudez decir que este sí lo es. Esto cada uno. Pero encantado que el presidente se manifieste. Señora, señor que nos está viendo, el presidente está en contra, no le quepa duda. El presidente está en contra, va a estar en contra, va a votar en contra. Saque sus conclusiones. Es difícil imaginar al presidente llamando a votar por él a favor, pero vamos a ver. Ahora, de esta nueva generación, Gloria, que Mario nos planteaba, ¿representan una renovación real en la política o son gente más joven, ¿cierto? Hay evidentemente un cambio generacional, pero las ideas son más o menos las mismas. La verdad que los rostros son jóvenes, diría yo, y eso hasta ahí me quedaría, porque en realidad yo creo que el tono no fue adecuado tampoco del discurso, la cita con la Constitución del 33, de los verdaderos chilenos. ¿Qué te pareció? Me parece, la verdad, fuera de tono, absolutamente fuera de tono. Yo creo que no era necesario tampoco. Yo creo que cada uno tiene claro cuáles son las posiciones. Yo creo que el discurso podría haber sido más amigable. Teniendo en consideración que es el segundo proceso, que ha sido muy difícil para el país el tema, y que así como están las cosas, avisora que es muy posible que tengamos un tercer discurso. Ahora, respecto a la foto habla por sí sola. En esa mirada entre los 2 se nota cuáles son las posiciones, y que claramente este no es mi texto, el presidente no lo dice, pero en el fondo cuando lo recibe lo está expresando. Así que yo creo que ahí quedó bastante clara cuáles son las posiciones. Ahora, como es el presidente de todos los chilenos, uno esperaría que no tome posición, y si hay un proceso informativo bien importante para que la gente tome una decisión sin influencia alguna. Ahora, eso es mucho pedir, creo yo, en política, pero podría ser, digamos, una variante del proceso. Roberto, de cara a la carrera que viene a continuación, ¿cierto? Hasta el 17 de diciembre, ¿cómo ves el ambiente? Igual de polarizado como se vivió el apruebo y el rechazo en el proceso anterior. ¿Cómo crees que los chilenos van a tomar este proceso? ¿O lo ven con más distancia, ya de manera mucho más alejada y con poco interés incluso? Yo creo que sí, se ve con mucha menos efervescencia, con más distancia. Yo siento que hoy día estamos ante un proyecto mucho menos polarizado que el primero. Eso genera que haya menos interés por un lado y también menos interés a favor y también menos susto en contra. De hecho, yo siento que lo que se juega en la favor y en contra no es tanto. Uno lo ve en las inversiones, en las empresas. Para el primer proceso estaban todos muertos de susto preguntando qué iba a pasar después del 4 de septiembre. Ahora, en cambio, no veo ese mismo ánimo. También veo un hastío constitucional por parte de la opinión pública, en el sentido que esto no es mucho tema. Se vio, por ejemplo, cuando sesionaba el Consejo, iban mucho menos periodistas a cubrir que en el primer proceso, por ejemplo. Claro. Era más fome. Y yo creo que ese hastío también le puede jugar en contra al resultado. ¿Y le va a alcanzar el envión a la favor para dar vuelta al partido? Porque hasta el momento las encuestas indican que pierde el a favor, ¿cierto? Sin embargo, la curva ha ido cambiando. ¿Crees que van a alcanzar o les va a faltar carrera? Habría que tener una bola de cristal, en el fondo. Pero sí es efectivo que la prueba va subiendo. Yo creo que se han sumado liderazgos importantes para la prueba. Sobre todo, algo que era muy importante para la prueba, se han sumado liderazgos de centro, amarillos, demócratas, etc. Y yo creo que también ayuda el hecho de que personajes más extremos, como Rojo Edwards, Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, por ejemplo, sin ir más lejos, o la Tere Manivich vayan en contra. Eso también ayuda a que ciertos sectores más moderados vean esta propuesta con otros ojos. ¿Cómo ves tú esa misma pregunta, Gloria? ¿Alcanzan a dar vuelta la situación en el a favor o no? La verdad que yo no veo convencimiento en la ciudadanía del tema. Cuando uno hace trabajo en territorio, yo hago bastante,
La verdad que lo que la gente te dice, y eso me llama mucho la atención, es que está cansada con el tema. Y alguna gente te manifiesta que está dispuesta a votar a prueba para que se cierre el tema constitucional. O sea, no con un convencimiento de que esté de acuerdo con la propuesta. Y eso lo encuentro grave, porque en el fondo la gente no está aprobando ni se está sintiendo que esta es la constitución de todos. Lo que en buenas cuentas quiere terminar lo antes posible el proceso. Ese es un tema. Entonces no es un apruebo que esté tan consolidado con la idea, sino más bien una prueba, pongámosle un fin a este tema y dejemos de conversar. Y eso claramente no es ni el objetivo que tenía el proceso, ni tampoco algo deseable para el país. Claro. Y en el rechazo, la verdad que, independientemente que la prueba está un poquito subiendo, la verdad que yo lo veo bastante consolidado. Yo creo que esto es un fallo escrito, digamos, lo vamos a confirmar nomás en las elecciones finales, pero yo creo que el rechazo se va a finalmente instalar. Se va a imponer entonces la opción en contra. Ahora hay que votar a ¿Verdad favor que ahora es o en contra. en contra? En contra, sí. Mario, el presidente planteó, mi compromiso de ganar el a favor es instalar esta nueva carta. Es decir, se cierra cualquier opción de un tercer proceso, pase lo que pase. ¿Generan confianza esas declaraciones del presidente? A ver, de ganar el a favor, está obligado a hacer ese proceso. La Constitución lo mandata, la nueva Constitución. Se debe legislar en una serie de materias. Por ejemplo, crear la Defensoría de las Víctimas. Hay que crearla. Es necesario crearla. Ajustar una serie de normas. Él tiene que hacer esa pega. Por supuesto, no dudo que la va a hacer con la mejor voluntad, pero está obligado. No es que él quiera o no quiera. Primer dato. Segundo, le encantaría, de ganar él en contra, que hubiera otro proceso, pero no lo puede decir. Porque si tú le abres la expectativa a la ciudadanía de un tercer proceso, es a llegarle agüita al molino del a favor. Claro, de inmediato sí. Pero la verdad la dice el PC, por ejemplo. Jadwe y todos los demás líderes del PC que dicen rechacemos, votemos en contra y vayamos por un proceso donde sí hay una asamblea constituyente, originaria, etcétera, etcétera. Pero Lautaro Carmona ya planteó, el presidente del Partido Comunista ya planteó que no había... Porque le tiraron las orejas. Le dijeron, no digas eso porque ayudas al a favor. Entonces, producir un posterior proceso de reformas o incluso que algunos han intentado deslizar la posibilidad de que, ya, mire, sabe, que gane el en contra y después aprobamos en el Congreso la propuesta de los expertos, tampoco es viable, por un dato sencillo. Es imposible que el presidente ponga de acuerdo sus propias coaliciones. Te doy un avance noticioso. El PC y buena parte del Frente Amplio le van a votar en contra completito el veto a la Carola Toá y a Elizalde en materia de usurpación. Entonces, cuando no son capaces de ponerse de acuerdo ellos en los temas que les afligen, o sea, es imposible que ponga de acuerdo al socialismo democrático y al Frente Amplio o a Prodignidad en temas como una nueva constitución. Hoy día el senador Saavedra, Gastón Saavedra, decía, se tiene que ir Crispi, tema que se va a conversar después, porque no hay nadie de socialismo democrático en el segundo piso. O sea, nos daba además un dato. O sea, no hay nadie de socialismo democrático en el segundo piso, ni uno. Entonces, claro, el presidente él puede prometer muchas cosas, está obligado a implementar la nueva Constitución en un proceso que ojalá no sea largo, pero abrir un nuevo proceso no es que no quiera, no le da y no puede anunciarlo porque no le conviene en términos electorales. Beatriz Hevia, la presidenta del Consejo Constitucional, habló esta mañana de brutalidad, de brutalmente honesta, que iba a ser brutalmente honesta. ¿Por qué? Veamos. Es por ello que quiero ser brutalmente honesta. Cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la presidenta de la Convención Constitucional le hizo entrega a la propuesta definitiva de esa instancia, ni usted, presidente, ni yo, en ese entonces una asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo y comenzara a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional. Pero nada de ello ocurrió y hoy estamos aquí para una nueva cita con la historia y para hacernos cargo, cada uno desde su posición, de nuestras responsabilidades. Roberto, ¿cómo analiza las palabras de la presidenta del Consejo? ¿Estuvieron de más? ¿Correspondía? ¿Es la instancia? ¿Cómo lo calificaría? A ver, esa parte a mí en lo personal no me gustó, creo que no era la instancia. Por supuesto, un discurso de esta envergadura servía, incluso que fuera duro, servía para hacer campaña. En el fondo ella tiene que promocionar un texto que por supuesto a ella le gusta. Y me habría gustado escuchar más
algo más persuasivo. Esto de hacer una especie de mea culpa, ni siquiera mea culpa, porque echar la culpa al resto, en el fondo, aprovechar la instancia para decir, oye, nosotros nos metimos acá por culpa de ustedes, me parece de mal gusto. Estuvo más. Pero yo lo entiendo, porque es la lógica a la que nos tienen acostumbrados los republicanos. Y hay que entender que ellos, por ejemplo, no estuvieron de acuerdo con este nuevo proceso, no fueron parte de las 12 bases, ¿cierto? Y las 12 bases yo creo que le hacen muy bien al país. Yo, al igual que lo que dice Mario, yo estoy abiertamente y públicamente a favor. Y estoy por el a favor desde que se curaron las 12 bases en el Congreso, hace ya casi un año. Porque dije, si hay una constitución que mantenga estas 12 bases, a mí me parece bueno para Chile. Y me parece que eso nos va a encontrar, nos va a permitir diálogo, nos va a permitir encuentro. Y lamentablemente el Partido Republicano, que hoy día es mayoría en el Consejo, no estuvo en esa parada. Entonces es lógico que tengan esa visión tan negativa. Sí. Pero yo creo que haber tenido un nuevo proceso. Acuérdense que aparte, todos los partidos, salvo el Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli, Amarillos, Demócratas, todos los partidos que estuvieron por el rechazo, se comprometieron en la franja y en la campaña a un nuevo proceso constitucional, porque sabíamos que había un mandato y la idea era, no queremos esta constitución, el mamarracho, en el fondo, pero sí queremos que haya una nueva constitución. Pues claro, pero ahí los chilenos decidieron entregarle la batuta a quienes no creían en este proceso, a los republicanos, y se lo entregaron de manera contundente. Entonces, la verdad es que es un proceso extraño. Ellos están liderando la fiesta que no querían hacer. Gloria, ¿cómo se analiza, cómo se termina decantando esta situación? A ver, yo creo que parece incoherente, pero es coherente. En el fondo, ellos no querían el proceso e hicieron un texto que a todas luces, para un gran porcentaje de la población, y para mí es difícil de aceptar, ¿ya? Y eso hace en definitiva que el objetivo se cumpla. Ellos no querían un nuevo proceso constituyente y finalmente han hecho todo lo necesario para que el texto no sea de consenso y finalmente el texto se termina rechazando. ¿Cuál es el resultado final? El mismo que ellos querían, que nos quedemos con la Constitución del 80. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo creo que se cumple el objetivo que tenían los republicanos. Ahora, el discurso de ella es absolutamente un discurso de campaña. Claramente, con el discurso que ella se manda, es un discurso de inicio de la campaña del apruebo. ¿Quién pierde más si es que esta propuesta sale en contra? ¿José Antonio Kast, Partido Republicano o simplemente la propuesta? No, para mí el gran perdedor es el país. Yo insisto, son 74.000 millones de pesos. Para ponérselo en cifra a quienes nos están mirando, el equivalente, no sé, a unos 11 CFAM, unas 16 veces el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, o sea, un presupuesto gigante. No, lo que digo es que ha sido irresponsable, porque el llamado era, hacia el primer texto no había sido aceptado, buscar un texto de unidad. Las 12 bases que tú mencionas, precisamente cuál era el sentido. Generar un texto que sea lo más cercano a lo que la ciudadanía de todos los sectores pudiese estar de acuerdo. Cuando un sector se toma el Consejo Constitucional, aunque tenga la mayoría, y se olvida que el consenso es importante, entonces lo que hace finalmente es que se desperdicien los recursos públicos. Mario, la consigna en la campaña anterior fue de tu sector, rechacemos y escribamos una que nos una. ¿Esta es la que nos une? Lo primero, detrás de esa consigna estuvo efectivamente Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y también republicanos. No hay una sola frase de republicanos públicamente que diga algo distinto. De hecho, hubo que esconderlo para que no perjudicaran el apruebo. Pero ellos estaban en las conversaciones en donde nosotros determinamos plantearle a la ciudadanía, rechace este mal texto en opinión nuestra, porque vamos a ir posteriormente a otro proceso. Entonces, que los republicanos institucionales digan, yo quería que esto se terminara el 4 de septiembre, es un poquitín mentirosillo, por decirlo de alguna manera. Primer punto. Segunda cuestión, ¿por qué ella lanza esa frase? Porque el republicano ya está pensando en su flanco derecho. Puede sonar brutal lo que estoy diciendo, pero es su flanco derecho. Es la Tere Marinovich, que es la más simbólica, la más coherente, ¿no es cierto?, en términos a la derecha, el deschavetado de la Carrera y Pancho Malo, que están en contra, argumentando fundamentalmente que el proceso nació muerto, viciado, ¿cierto? Tuvimos constituyentes de primer nivel como Mauricio Daza, pero hubo otros locos que ensuciaron el proceso. Entonces ellos dicen, ese proceso estaba muerto, debimos haber cerrado todo ahí. Entonces, el discurso de la presidenta del Consejo es ya de campaña y diciéndole al electorado a la derecha, incluso de ellos, diciendo, ¿sabe qué más? Estoy de acuerdo en que este proceso no debió existir. Estoy de acuerdo en que esto nació, fue un acuerdo entre la cúpula política.
pero se hizo y ahora le tenemos una buena propuesta a la ciudadanía. Ese va a ser el discurso probablemente de republicanos para intentar neutralizar lo que a mi juicio está bien. O sea, yo estupendo, mira, lo iba a decir después en la canción, pero a mí me fascina, estupendo que de la carrera y Hugo Gutiérrez estén en el contra. Habla bien del texto. Habla bien del texto que Hugo Gutiérrez y Gonzalo de la Carrera estén en contra. Ahora, se logró una que nos una, las 12 bases se respetaron. Y tiene toda la razón Roberto Monita. Las 12 bases, nadie discute que no se respetaron. Ahí están. Sí. Luego, el texto de los expertos. Los mismos expertos no fueron capaces de votar ciertas cosas que prefirieron dejar fuera porque no se pusieron de acuerdo. Y ahí es donde estuvieron los grandes nudos en este otro proceso. Ahora, yo creo que la Constitución en el balance es bastante bueno. Vamos a ver entonces qué pasa de aquí al 17 de diciembre. Como yo decía al comienzo, la tarea está ahí, el desafío está ahí para cada uno de nosotros, revisar muy bien la propuesta y votar en conciencia en este nuevo proceso constitucional. Cambiamos de tema completamente con la siguiente portada. Mire. Panamericanos, una gran alegría. Esto, una gran preocupación. Deportistas cubanos escapados consiguen ayuda legal para permanecer en nuestro país. Se trata de la asesoría legal del abogado Mijail Bonito. Este grupo de atletas se contactó con este estudio que lidera Mijail Bonito, quien es representante de estos atletas y que presentaron además un recurso para tener finalmente la calidad de refugiados en nuestro país. ¿Qué dijo el representante de estas atletas, Mijail Bonito? Veamos. Un grupo de deportistas mujeres de la selección cubana de hockey nos ha solicitado apoyo para permanecer en Chile, después de haberse fugado de su delegación deportiva el sábado pasado. Dado lo anterior, Hurtado y Bonito Abogados ha tomado la representación jurídica de estas atletas pro bono, tal y como se ha realizado en ocasiones anteriores. Asimismo, ha ocurrido con un atleta cubano, medallista de bronce en 400 metros con vallas del atletismo. La Constitución cubana y las leyes de ese país señalan que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Y esto no deja al margen de la lealtad a las diferentes delegaciones deportivas. Por ende, los atletas cubanos siempre son constantemente vigilados por las autoridades de la isla en sus viajes al exterior. La mayoría de los pasaportes de dichos atletas son retenidos por las jefaturas de las delegaciones para limitar sus movimientos y disminuir el riesgo de escape, e incluso es posible que puedan incurrir en sanciones penales por haber abandonado sus delegaciones. En la actualidad, todos los atletas se encuentran bien en compañía de amigos que los han recibido muy solidariamente y se están analizando las circunstancias particulares de cada uno de ellos para realizar las solicitudes que en derecho correspondan. Perfecto, ahí estaba el representante entonces de los atletas y las atletas cubanas que se han quedado en nuestro país. Mauricio, vamos a entrar en arena política que ha ingresado, por supuesto, en esta discusión, era que no, pero en términos estrictamente legales. ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Cuál es la condición de estas personas en materia migratoria, en materia legal, rigurosamente, amigo mío? Bueno, ellos ingresaron con un visado especial. De hecho, la PDI ya informó que vence su visado ahora el día 12 y 11 de noviembre. Era un visado especial para que participaran en los Panamericanos. No ingresaron con el visado típico turista. No, por eso primero la confusión que tenía el subsecretario Monsalve, que decía no, tienen 90 días y después pueden renovarlo. No, no era así. Ahora, efectivamente, ellos, como cualquier otra persona, tienen el derecho a solicitar refugio o asilo, que son estatutos especiales para personas que en sus países de origen pueden tener algún riesgo respecto de la vulneración de sus derechos fundamentales. Y en este caso, en Cuba, obviamente es evidente, porque más allá de cualquier consideración, hay que señalar con claridad que Cuba es una dictadura donde se violan de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de la población, ¿no? Y por lo tanto, esa perspectiva obviamente tienen un motivo, ¿no? Yo lo que aquí veo en todo caso es el riesgo de que esto se politice, ¿ya? Y yo esos riesgos estoy viendo que se está concretando, ¿no? Ya es un elemento que llama la atención que Mijail Bonito sea la persona que está llevando esto. Él es un experto en esta materia, pero también hay que recordar de que él fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, fue a alegar a favor del gobierno de Sebastián Piñera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del estallido. Él estuvo, además, asesorando al gobierno de Sebastián Piñera precisamente en lo que fue la ley de migraciones, ¿no? Él después se va y básicamente asesora a personas para realizar trámites de regularización migratoria en Chile. Todo eso es legítimo, está bien, no hay problema, pero ya está ese elemento, pero si uno le empieza a sumar otras cosas,
ahí entonces el panorama se vuelve más preocupante. Primero, la alcaldesa Peñalosa de Las Condes, sí, la misma señora que está metida en la cuestión del CEFAM, ¿no? Donde incluso el propio Consejo Municipal la ha acusado de graves irregularidades, sale hoy día diciendo, mire, ¿sabe qué? Estas personas tienen trabajo asegurado porque yo lo voy a dar pega a todo. ¿Ah? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, aparecer públicamente, ¿no?, diciendo esto en este contexto ya llama la atención. Entiendo que Diego Charper también dio declaraciones respecto de decir de que obviamente había que darle un estatuto especial a estas personas. Yo creo de que esto hay que manejarlo con especial cuidado. ¿Por qué? Porque estas personas están en una situación vulnerable. Es evidente, ¿no? Dada la circunstancia de que les retuvieron sus pasaportes, lo que da cuenta, ¿no?, que se justifica que le entreguen refugio, un estatuto especial, y vienen también de una dictadura como es la dictadura cubana. Entonces, pueden ser utilizados, ¿no? Son personas que están en una situación vulnerable que pueden ser instrumentalizados políticamente. Yo creo que hay que evitar eso. Ojalá, fíjense lo que ocurrió con Santiago Ford, también cubano, ingresó ilegalmente a Chile. Terminaron dándole la nacionalidad por gracia a través de una votación donde transversalmente todos los sectores políticos estuvieron de acuerdo en decir, ¿sabe qué? Sí, esta persona hace un aporte a Chile, le entregamos la nacionalidad. Entonces, me parece bien, yo creo que al final van a pedir, obviamente, refugio. Si piden refugio, tienen automáticamente 8 meses de residencia renovables, ¿ya? Mientras se está analizando la situación, que en última instancia no es decidida por la autoridad política o administrativa del gobierno, sino que también hay recursos judiciales para poder definirlo. Yo lo único que espero es que esto no termine en una politización y estas personas no sean instrumentalizadas en ese ámbito. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa de Las Condes que Mauro apuntaba muy bien? Mira, lo hizo a través de Twitter, ex Twitter, hoy día ex. Y señaló, me acabo de comunicar con el abogado Mijail Bonito para que una vez regularizada la situación migratoria de los deportistas cubanos, tengan en Las Condes un lugar desde donde puedan libremente practicar, trabajar y fomentar el deporte. Bienvenidos a los que vienen a Chile a aportar, añadió la jefa comunal. Roberto Munita, ¿observa riesgo en que esto se politice? ¿Cuál sería ese riesgo si lo observa? No, no mayormente, porque este es un caso claramente de derecho humano y durante décadas hemos tratado de construir esta idea de que los derechos humanos están por sobre la política, están por sobre la derecha y la izquierda. Entonces, claro, a Mauricio le llamaba la atención que sean puros personeros de oposición los que estén hoy día tomando esta batuta. A mí me encantaría que también hubieran personeros oficialistas, pero no los hay, por alguna razón. No sé, me hubieran contado... Quizá porque son prudentes, pues, y no quieren instrumentalizar esto y sacar una tajita. No. Si los conviniera, ya lo habrían hecho, créeme. Pero me hubiera encantado que, por ejemplo, Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, les hubiera ofrecido lo que le ofreció Daniela Peñalosa. Encantado. Y no tendríamos, o sea, no habría, me imagino, ningún problema, ni por parte de la U, ni por parte de Daniela Peñalosa, ni nada parecido, al fondo. Y tú comentas, al fondo, que, por ejemplo, Mijail Bonito, que fundó este estudio de abogados con otro personaje que se llama José María Hurtado. De hecho, el estudio se llama Hurtado Bonito, creo. Perfecto. Bonito Hurtado. ¿Ya? Suena coloquial el nombre. Ellos, por supuesto, tienen un montón de experiencia. Trabajaron en el gobierno anterior en materia de migración. Y es lógico. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que lo defiendan un grupo de abogados tributaristas o expertos en el consumidor? Yo no cuestiono eso. Yo digo que tú vas sumando las piezas. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que acá hay que ser muy cuidadoso en no instrumentalizar a estas personas y eso puede concretarse. Es un riesgo que uno ya ve indicios. Yo no veo ninguna instrumentalización y al contrario, me encantaría que también personeros del oficialismo también respaldaran a estos ciudadanos que hoy día necesitan refugio. Claro. ¿Qué fue lo que dijo el ministro, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Escuchemos. Si es que, como ocurrió, una persona que en el día de ayer se acercó al Servicio Nacional de Migraciones, una persona distinta a estas 7, de nacionalidad cubana, se acercó al Servicio Nacional de Migraciones e hizo la solicitud de refugio, en el caso del Estado chileno, la de refugio opera, primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio. Por lo tanto, lo que ocurra con ellos depende de las decisiones que tomen. Ellos están hasta ahora en una situación migratoria regular. Hasta ahora una situación migratoria regular, un poquito hacia la actualización que ya habíamos señalado, en qué se encuentran estos procesos. Ayer estuvo sentada en esa misma sillón, Gloria, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Yo le pregunté por este caso, no manejábamos tantos antecedentes a esa hora, pero ya teníamos alguna idea de lo que podía hacer y ella prefirió... declinó, como que no nos adelantemos, no tenemos la versión de ella. Por supuesto que habló del bloqueo a Cuba, de las medidas económicas contra la isla, pero no va, el Partido Comunista, uno dice, bueno,
no va a la condena de lo que está pasando. Tampoco se adelanta a aventurar ninguna opinión más allá. ¿Tú crees que Chile le va a conceder rápidamente el refugio o la calidad de asilo político? No sé si hay alguna diferencia entre ambos dos conceptos, la verdad. Hoy día en panel de abogados podemos aprender muchísimo. Bueno, asilo difícil, porque tendrían que acreditar ellos que efectivamente los están persiguiendo a ellos específicamente. La solicitud de refugio sí es más factible y es posible que se las concedan. Yo creo que las condiciones políticas en Cuba, la situación de ellos puede ser factible absolutamente. Ahora, efectivamente, bueno, González se equivocó cuando hablaba del tema, porque estaba pensando que eran turistas o venían pero ellos venían con pasaporte diplomático. Por lo tanto, es una visa acotada al evento específico y con un plazo muy, muy corto. Por lo tanto, evidentemente, ellos cuando salen están en una situación distinta. Si les retuvieron el pasaporte, tienen elementos suficientes, digamos, para poder señalar y acreditar que su situación no era tan libre, digamos, como cualquier otra persona que viene a desarrollar una actividad deportiva. Ahora, yo creo que para Chile, más allá del tema político que se genera para este gobierno en particular con Cuba, es una oportunidad tremenda. Uno de ellos era, si mal no recuerdo, sacó medalla de bronce, porque eran 6 hoquistas, si no me equivoco, no sé la situación del octavo, y el otro un atleta de 21 años que sacó medalla de bronce. Entonces, evidentemente, es una oportunidad para el país, digamos, tener más deportistas de élite que se queden. Ahora, evidentemente, yo no veo al Partido Comunista ni veo a Bárbara Figueroa que se vaya a sentar de esta silla o de cualquier otra a condenar la situación de Cuba. Lo encuentro bien difícil. Sí, lo veo, la saludo, pero la verdad que no creo que lo haga. De hecho, mira lo que plantea Lautaro Carmona. Tenemos titular. Presidente del Partido Comunista, mira. Son menos de 10. Una visión Carmona optimista. dramatiza fuga de atletas cubanos y responsabiliza lo ocurrido al bloqueo de Estados Unidos. Ve un poco lo que plantea ayer Bárbara Figueroa. Situaciones como estas se han vivido antes y no significan más que un hecho de opción de estos deportistas. Son 60 ya los cubanos que, representando a su país, han salido de su frontera y han decidido no volver. Se han fugado de sus propias delegaciones pidiendo refugio. Son menos de 10, entonces no es señal de nada. Yo no sé si hay otra delegación de otro país en la que también deportistas se fuguen, desaparezcan y pretendan quedarse en los países sede, Mario. Bueno, esto sucedió antes, dice Lautaro Carmona, claro, porque hay una dictadura que lleva 70 años y constantemente apenas pueden los deportistas que viven en ese país, como bien decía Mauricio, bajo esta dictadura, tratan de escapar. Esto es un resabio de la Guerra Fría. Cae el muro de Berlín en el 89, pero seguimos teniendo la dictadura de los Castro, hoy día con Díaz-Canel como presidente, oprimiendo a un pueblo entero que tiene millones de exiliados fuera del país. Ahora, agreguemos información para los televidentes. Mijaíl Bonito es cubano. 2, tuvo un papel destacado en términos políticos. Él era del equipo de Hugo Hermato, que es un destacadísimo líder político de oposición al régimen de La Habana. Entonces también es natural que Bonito los contacte o se pongan en contacto porque son compatriotas, chileno-cubano. Debo decir que es mi amigo, por lo tanto transparento también ese otro punto. A mí creo que hay un problema con lo que querría, ¿cierto?, que no pase, Mauricio, que ojalá no pasara, porque este tema es político. Yo distingo. Es un tema de derechos humanos a raíz de un tema político, una dictadura. No es que estén arrancando de Etiopía por la hambruna. Se quieren ir de Cuba, quieren escapar del régimen de la isla por la dictadura política que hace 70 años oprime y tiene cientos de presos en las cárceles, etc. Ahora, se da justo en un momento bien particular. El presidente Boric viaja y hace a mi juicio, comete un error, no debe ser tan duro, iba a decir un papelón, pero... Cuando habla con Joe Biden. Cuando le dice a Biden y empieza a interceder por el gobierno de La Habana. El presidente Boric, si tiene algún talón de Aquiles, es Cuba. Él es castrista, muy admirador de la dictadura, de Fidel Castro, etc. Él celebraba el aniversario del asalto al cuartel Moncada, para que la gente no lo sabe, es el día del aniversario de la revolución, del inicio de la revolución cubana, y lo celebraba con los agentes de seguridad de la Embajada de Cuba. O sea, él es un hombre que adhiere al régimen castrista, y ahí es donde el presidente, a mi juicio, se equivoca y patina constantemente, porque está muy bien su posición respecto de Venezuela, ha sido duro con Ortega, pero ni una palabra, nunca, respecto de Cuba. Entonces, se da justo ahora, cuando el presidente intercede por estos ciertos dictadores, cuando yo conversé la semana pasada con varios disidentes cubanos que no podían creer que el presidente de Chile no haga una mención a la dictadura, un llamado a la democracia, nada. Un hombre joven me decía, ¿cómo es posible? Giovanni Sánchez y varios otros más.
Y bueno, es porque él es castrista de corazón, él admira al régimen, etcétera. Entonces se da justo en este momento de coyuntura particular. Ahora, ojalá el gobierno reaccione rápido, esto es un tema administrativo, no judicial, podría judicializarse, sí, pero no lo creo. Y les conceda, probablemente estos jóvenes, son todos jóvenes, mujeres y hombres, no se van a quedar en Chile, muchos de ellos, es difícil. Se les conceda porque objetivamente la situación de Cuba hoy día es la de una dictadura donde se reprime, donde se encarcela, donde se persigue al que piensa distinto, con una dictadura totalitaria, controla todo, el poder judicial, el poder, la prensa, todo, y por lo tanto no hay ninguna duda que están todas las condiciones. Ahora, Lautaro, Carmona y el PC jamás los va a condenar porque son otros enamorados, pero ya no solo de Cuba, de lo que hace Ortega, lo que hace Maduro, y además durante años vivieron a la cochihuahua, vivieron de lo que les regalaba, de la plata que les mandaban estos regímenes. Mire, para contextualizar lo que plantea Mario, tenemos una histórica opositora justamente al régimen cubano. Veamos el siguiente titular. Emblemática opositora cubana critica a Boric. En lugar de condenar la dictadura asesina, le lleva a Biden los recados de los Castro. Esto ocurrió la semana pasada cuando el presidente se reúne con su par norteamericano y le pide y aboga, ¿cierto?, por el bloqueo. Y fue ampliamente criticado por justamente los disidentes, por los opositores al régimen cubano aquí en nuestro país. Mauricio. Sí, varias cosas. Es verdad, es un tema político. Lo que yo estoy diciendo es que no sean utilizadas estas personas como fetiches políticos para, digamos, Estoy de acuerdo, Mauricio, la con cuestión eso, pequeña. Porque, estoy de acuerdo. Porque Ojalá eso no. también es abusar de ellos y de su situación, ¿no? O sea, el empezar que una alcaldesa súper cuestionada por hecho de corrupción, justo ahora, cuando a 5 días de que aparece un informe donde dice que esta señora gastó 1.000 millones de pesos, no se sabe dónde están, aparezca justo diciendo, mire, yo le voy a dar trabajo, esto huele a aprovechamiento político. Entonces, yo lo que digo, ya está bien que hagan, todo el mundo les haga oferta y que puedan, digamos, tener una posibilidad, ojalá, de quedarse en Chile, porque serían un aporte, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo de una forma donde también se respete, ¿no?, la situación en que ellos están. Y a mi juicio, no se respeta esa situación cuando son utilizados como fetiche para el provecho político pequeño, digamos, ¿no? Y eso es un tema. Lo segundo, el tema de Boric. Yo no sé si sea un castrista de corazón. A mí me extrañaría porque él sostiene, ¿no?, con claridad, incluso con costos dentro de su mundo, críticas a Venezuela, que son justificadas. Crítica a Nicaragua, más justificada. Entonces uno debiese decir, oiga, extrapolando, debiese también señalar lo de Cuba. Es verdad, yo no lo he escuchado respecto a Cuba. Sería interesante preguntarle, ¿no?, directamente a Boric, todas las personas que nos están escuchando, periodistas, ya, ahí tienen la pega, pregúntenle acerca de Cuba, ¿no? Ahora, el tema del bloqueo, yo creo que uno puede sostener con claridad de que hay una dictadura, ¿no?, brutal y que obviamente tiene que terminar en Cuba, y paralelamente decir de que el bloqueo es algo cuestionable como un instrumento que no ha funcionado para los efectos de garantizarle mayores niveles de libertad a la población cubana, ¿no? Al revés, es una suerte de castigo colectivo. Entonces, buscar otra estrategia para los efectos de tratar de garantizar una mejor vida, ¿no?, y más espacio de libertad, y ojalá al mediano plazo, ¿no?, terminar con esa dictadura, creo que es una buena alternativa, ¿no?, de explorar. Porque si seguimos con el bloqueo, la verdad es que no va a cambiar absolutamente nada, y al revés. Utilizan el bloqueo siempre para justificar todo. Ustedes vieron lo del Partido Comunista. Dicen, no, es que rigor no es la dictadura, es el bloqueo. No, pues la dictadura. Ahora, el bloqueo, ¿no?, es verdad, afecta a los cubanos y no afecta a la élite cubana, obviamente, como todo bloqueo. Afecta a los ciudadanos en general. Y por eso que Naciones Unidas, ojo, solamente con el voto desfavorable de Estados Unidos e Israel, pidieron terminar con el bloqueo. No porque apoyen la dictadura, sino hay que buscar otras fórmulas, ¿no? Así que yo creo que hay que matizar esto, pero ojalá, y en eso también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, estas personas cumplen a priori, ¿no?, por lo que uno puede observar, todos los requisitos para que Chile le entregue un refugio, y ojalá que ellos puedan abrazar nuestra patria como su nueva patria, ¿no?, y puedan hacer un aporte tal como lo hizo Santiago Fort. Sí, el caso de Santiago Fort es emblemático, no solamente por él, sino cómo se trató por parte de las autoridades, ¿no? Y ojalá que con el mismo tono y la misma forma le podamos abrir los brazos también a estas personas que están solicitando refugio desde Cuba. Oye, yo me quedé corto. Dije 60 deportistas que han desertado de su delegación cubana. 187, ¿cierto? Y en la última década son 800.
Mira. Increíble. ¿Qué dijo el diputado Chalper, Diego Chalper de Renovación Nacional respecto a esta materia? Atención. Por lo tanto, yo la recomendación que he hecho cuando se me ha hecho la consulta es que si estas personas sienten que en su país de origen no van a haber respetado sus derechos, bueno, obviamente la ley 20.430 les da la posibilidad de poder pedir refugio en el país y obviamente si esa fuera su disposición, me parece que el Estado de Chile y el gobierno del presidente Boric debiese enviar una señal en pos de los derechos humanos, en pos de la democracia y evidentemente darle refugio político a estos deportistas. Ok, tomemos esas mismas palabras del diputado Chalper y lo planteo respecto, por ejemplo, de un venezolano que siente que en su país no son respetados sus derechos. ¿Lo pediría el diputado Chalper con la misma vehemencia, con la misma fuerza, entréguele una visa de refugiado a ese ciudadano venezolano? Evidentemente que Gloria. no. Evidentemente que no, yo no lo voy haciendo. Y en eso le encuentro mucha razón lo que está señalando Mauricio, que esto en el fondo es un punto que, o sea, un tema que permite hacer un punto político. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que se está aprovechando? Una debilidad desde el punto de vista del presidente respecto de sus afectos. Y eso es lo que se está aprovechando políticamente. Por lo tanto, yo no veo que le esté pidiendo para el resto de los venezolanos, ni tampoco ha sido la conducta de su sector, que más bien es vayan y vuelvan a su país. Esa ha sido la actitud, ha sido una actitud muy poco acogedora respecto a los extranjeros. Entonces yo creo que ahí es más bien aprovechamiento político de otra cosa. ¿Hay un doble estándar, Mario, en ese discurso, en ese llamado? Cuando establecimos la visa de responsabilidad democrática tenía que ver con eso. Y es algo que se le critica al gobierno del presidente Piñera, pero lo que se tuvo a la vista de que en Venezuela había una dictadura, hay una dictadura. Narcodictadura, además la de Maduro y compañía. Entonces, ese es el sentido de la visa de responsabilidad democrática. Por eso, se les dio un estatus especial a los venezolanos. Sí. Los hechos están ahí. Ahora, lo que plantea Chalper es algo que tiene que ver con este punto específico y tiene razón Diego Chalper. No le encuentro ningún error en su argumento ni en su razonamiento. Me parece que es lo correcto y es lo que a mi juicio tiene que hacer y ojalá lo más rápido. Lo que más le conviene a este gobierno, salir rápido de este debate porque los va a incomodar mucho. Claro. Conflictúa su coalición más dura, la coalición del presidente además. Sí, no, yo creo que respecto de los cubanos está ok. Si mi pregunta es, Roberto, si hay vara distinta para un cubano, un deportista cubano que se queda, o para un venezolano que entra también diciendo, oye, en mi país nadie me respeta. O para un argentino Exacto. o cualquier otra nacionalidad. Mira, o sea, sí, debiera ser la misma vara porque, o sea, a misma razón, misma disposición. Pero me quería hablar, estoy muy breve de un caso que me acordé. A principios del 90 estuvo este caso en Estados Unidos, ¿se acuerdan de Elian González? Sí, claro. Este niñito que llegó en una balsa, ¿se acuerdan? Sí, de Cuba a Miami. De Cuba a Miami, se murió audición. su mamá en la balsa, llegó él solo. Y ese sí fue un fetiche, ese sí fue muy utilizado políticamente porque acuérdense que más encima están en plena elección de Clinton y más encima el caso es perfecto. Y de hecho hay un documental muy bueno, creo que está en HBO, que se llama 537 votos, porque habla justamente de los votos de Florida que decidieron esa elección entre Al Gore y Bush. Mira. Entonces, perdón, fue el 2000, no fue el 92. Y Elian González era un caso perfecto porque la familia, su mamá, la familia materna que se subió a la balsa, por supuesto eran anticastristas, pero su padre se había quedado en la isla y su padre era muy cercano al régimen. Y tenía un tío que lo acogió y que le dio asilo, en el fondo, y el tío también era anticastrista, por supuesto, en Miami. Y ahí empezó toda la pelea por la tuición. ¿Ah? La pelea por la tuición. Claro, la trifulca, que al final fue una cuestión diplomática, de qué hacer con el niño, si devolverlo a Cuba o no. Entonces, ahí estoy de acuerdo que eso sí que es un fetiche, eso sí que es aprovechamiento político. Yo acá lo veo distinto, pero sí hay algo que se parece, en el fondo. Estos casos bien mediáticos nos hacen pensar en qué país estamos construyendo y qué señal le damos a los perseguidos, a la gente que necesita apoyo o asilo frente a alguna dictadura. Mauricio. No, nada, yo creo que estoy de acuerdo, esto debe solucionarse rápidamente. Ellos ya tienen no sé si todos han solicitado, todo indica que en algún momento sí va a ocurrir, pero también destacar, ellos tienen una residencia automáticamente de 8 meses, que es renovable por otros 8 meses, mientras se evalúa su situación, hay todo, digamos, una reglamentación respecto a este tema. Y después viene la decisión, ¿no?, que finalmente es de la autoridad política, pero a partir de un comité, ¿no?, que tiene que analizar los antecedentes y recomendar. Ojalá que esto se solucione bien, insisto, poniendo sobre todo en el centro la situación humanitaria de estas personas, ¿no? Y evitar que se transforme en un fetiche, ¿no? Evitarlo. Aún no ha ocurrido,
pero yo creo que también hay que levantar esa alerta para los efectos de que tenga un buen fin, sobre todo la situación, obviamente que es de vulnerabilidad, pues ellos vienen de una dictadura, ellos quieren tener una mejor vida acá en Chile, ojalá que sus familias no sean sancionadas, muchas veces ocurre, ¿no? Cuando se dan estos procesos, la familia de origen en Cuba, así que ojalá exista una respuesta rápida, ¿no? Expedita, para la petición de estas personas. Muy bien, cambiamos de tema. Recordará usted que hace algunos meses escuchó en las noticias, leyó en los diarios que las ISAPRES debían pagar una multa de 1.400 millones de dólares a los afiliados a los que les habían cobrado en exceso. No multa. Bueno, perdón. No es multa. No, no. Tienen que devolver, Perdón, 1.400 millones de dólares que cobraron ilegalmente. Devolver, devolver, no una multa, devolver 1.400 millones de pesos, muy bien la corrección. A los bueno, no es afiliados. 1.400. Después no eran 1.400, eran 400. 451. Para ser Exacto, para que justo. no seamos justos. Y ahora resulta que van a ser en torno a 1.000. La historia de danza de millones. Yo tenía 10 pollitos, al final la cosa termina cambiando, vamos en 1.000. ¿Por qué? La historia es larga. Lo que pasa es que este viernes el gobierno ingresó el proyecto de ley corta para las ISAPRES, que fijaría en torno a 1.000 millones de dólares la cantidad a devolver a los chilenos a los que les cobraron de más. Tenemos declaraciones del exministro de Salud del presidente Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, que adelantó que viene un gran lobby de las ISAPRES. Veamos. Mejoran el proyecto en torno al fortalecimiento del FONASA y que el FONASA pueda dar mejores coberturas y mejor protección financiera en la modalidad de libre elección. Lo que viene, eso sí, no es fácil. Habrá mucho lobby de las ISAPRES por no pagar. Y no va a ser sencillo lograr un balance entre que el fallo se cumpla y que por otro lado el sistema asegurador privado en salud no colapse, generando afectación a las personas. Ahí tenemos al exministro Osvaldo Artaza adelantando este gran lobby, un lobby que por supuesto las ISAPRES han ejercido desde hace muchísimo tiempo. Otras visiones dicen las ISAPRES son una industria que está siendo acosada. En las miradas son completamente, diametralmente opuestas. Ahora, en resumen, hay dos factores que son pilares, ¿cierto?, de esta ley corta. Uno de esos pilares tiene que ver con que se va a permitir un alza de los planes de ISAPRES hasta el 7%, ¿cierto?, de manera uniforme. Y el otro es la mutualización. Y ahí yo le abro la ventana a mi compañero Mauricio Daza para que nos explique qué es este concepto de la mutualización, cómo lo entendemos y cómo llegamos de 1.400 a 451 y luego a 1.000 millones de dólares. A ver, mutualización, se lo traduzco, significa cuchufleta. Eso significa en buen chileno. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que nosotros sabemos que las ISAPRES hicieron cobros excesivos durante un periodo de tiempo, ¿no? Desde el año 2020 aproximadamente hasta la fecha, ¿ya? O más, perdón, más. El punto es el siguiente. Póngase usted de que su plan salía 100 y a usted le cobraron efectivamente, en forma excesiva, 50. El fallo de la Corte Suprema dice, le tienen que devolver a usted 50, ¿verdad? Ese es como el principio, más allá de cuál sea el valor. Bueno, con la mutualización, que es este invento que crearon, dijeron lo siguiente, mire, es verdad que las ISAPRES le cobraron por sobre los 100, que era el precio real de su plan, un exceso, 50, y eso era ilegal, y lo tienen que devolver. Pero fíjese, las ISAPRES también durante el mismo periodo de tiempo le pudieron haber eventualmente cobrado legalmente a otras personas un monto superior al que cobraron. Por ejemplo, había gente a la cual le cobraban 100 y pudieron eventualmente haberle cobrado legalmente 20. No lo hicieron, no lo cobraron, pero pudieron haberlo hecho. Entonces, con esta mutualización se dice lo siguiente, mire, vamos a agarrar lo que efectivamente le cobraron ilegalmente a una persona y vamos a tomar lo que eventualmente le pudieron haber cobrado legalmente durante el mismo periodo a otra persona. 50 fue lo que le cobró a usted ilegalmente la ISAPRES y a otra persona le pudieron haber cobrado 20 legalmente. Entonces los 20 se toman con los 50, se restan y al final no le tienen que devolver a usted 50, le tienen que devolver 30. Esa es la mutualización, o sea, es restarle al cobro ilegal efectivo el cobro legal hipotético, retroactivo, el cual le podrían aplicar ahora. Esa es como la fórmula de la mutualización para estos efectos. Pero además no solamente eso,
se establece que no se devuelve nada que esté por debajo del 7%. O sea, si su plan salía menos del 7% de cotización, de su cotización, entonces solamente se devuelve por sobre el 7%. Hay muchos planes que son menos del 7% que usted entrega, ¿no? Y ahí hay un excedente que se devuelve. Pero además se establece otras dos cosas muy breves. Se establece de que va a haber una alza más permitida legal a partir de esta ley corta, eso es lo que decía la comisión de expertos, una más legal permitida, que ahí hay que ver cuánto, pero además hay un índice de precios de salud que es como el IPC de lo que son los insumos y los gastos asignados a un plan que hoy día eso lo fija la Superintendencia de Salud con el INE. Entonces ellos quieren meterse ahí para los efectos de, entre comillas, flexibilizarlo, ¿no? De manera tal que también se permita un mayor aumento a los planes. Y entre todas esas cosas, entonces, se supone que las ISAPRES van a pagar menos de lo que se calculaba en un comienzo, que eran 1.400 millones de dólares, a lo menos, ¿no? A partir de lo que era la estimación de la superintendencia inicial con el fallo de la Corte Suprema del año pasado. Espérate, Mauricio, hoy día hay puro abogado, entonces me van a mirar con cara de este gallo no entiende nada, pero para ver si me quedó claro lo de la mutualización. Es como si se penalizara a un ladrón por el monto que roba, ¿cierto? En materia penal. Entonces el tipo entra al ladrón a la bóveda de un banco, hay 150 millones, se lleva 100, lo detienen. Y él dice, bueno, pero no me pueden condenar por 150 porque yo me los pude robar, pero me robé 100 nomás. Es como, no, te condenan por 50. Es como que claro, es como que te penalicen por lo que hiciste y no por lo que pudiste haber hecho, una cosa así. Así, es medio raro. Ahora, hay que decir una cosa, esto está en el proyecto de ley. Esto no es que sea así, esto está en el Senado, está en la Comisión de Salud del Senado, ¿no? Y hay un proyecto de ley que se pretende llevar adelante para establecer la forma en que las ISAPRES van a cumplir con el fallo que dictó la Corte Suprema. Y todo lo que hemos dicho es sin perjuicio de que ellos van a poder cumplir ese fallo en un plazo de 10 años. La recomendación de la Comisión de Expertos es que durante esos 10 años solamente estos valores se pueden entregar a los afiliados a quienes se le adeudan en servicios, ¿no? O en coberturas, claro, pero no en dinero efectivo. Y solamente a partir del año 11 se puede entonces pagar en dinero efectivo. Esa era como la propuesta de la Comisión de Expertos. Conozcamos algunos de los argumentos que plantea la Asociación de ISAPRES en la voz de su presidente, Gonzalo Arriagada. Esto señaló. Señor presidente, creo que la palabra que podría resumir nuestra opinión sobre esta indicación es preocupación. Estamos preocupados, señor presidente, porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y de esa forma mantener las coberturas de las personas y poder cumplir los fallos de la Corte. Muy preocupado entonces la asociación de ISAPRES, están preocupados de la estabilidad de la industria. Esto lo dijo en la comisión, ¿eh? No han dado entrevistas, no han dado declaraciones ni cuñas aparte, solamente lo que se planteó en la comisión. Gloria Requena, abre la conversación. ¿Qué le parece este proyecto de ley corta que plantea el gobierno? La verdad que esto es una vergüenza, es una tomadora de pelo en realidad. Primero no le van a devolver a la gente, para resumir lo que explicó muy bien Daza, en el fondo para simplificarlo. Primero no le van a devolver a la gente lo que ilegalmente se apropiaron, que es la plata de los usuarios del sistema, sino que además lo que lo devuelvan, como se va a permitir un alza nueva, se lo van a volver a quitar. Entonces, en el fondo, esto la verdad que genera una sensación de impunidad tremenda. Yo creo que es un grave error si esto se logra aprobar. Y la verdad que esta no es una solución para los ciudadanos ni para el cumplimiento de los fallos. Esto en realidad es un gesto a las ISAPRES, al sistema, y por lo tanto esto lo que genera es impunidad, lo que genera es una falta hacia la ciudadanía respecto al cumplimiento de los fallos, y encuentro que es gravísimo. Yo espero que haya un actuar razonable y responsable de los parlamentarios y esto no se llegue a aprobar. La verdad que esto es vergonzoso. Mario, ¿este es el costo que estaría pagando el país para que el sistema privado de salud no cayera? No, debería ser el costo. Para que la gente lo entienda, las ISAPRES durante décadas tuvieron utilidades importantes. De hecho, hubo utilidades récord en 2019-2020, récord. Sí. Miles de millones. Tuvieron pérdidas ahora, recién. Cobraron de más, por decirlo de manera muy elegante. Sí. Sabían que no podían cobrar. La justicia en cientos de miles de veces le dijo, la justicia,
no puede cobrar esto. El Tribunal Constitucional les dijo, no puede cobrar esto, y siguieron cobrando de manera ya contumaz. O sea, en un país, yo lo he repetido, un país civilizado, estarían presos. Pues desoyeron los fallos, que eran particulares, para el caso específico, pero sabían que estaban metiéndote la mano al bolsillo. Entonces, lo que se le está planteando es devuelva lo que cobró de más, devuelva la plata que le sacó a la mala a su cliente, a su afiliado. Nadie está pidiéndoles que regalen un peso, nada. Pero ¿qué busca la Asociación de ISAPRES? ¿Qué busca las ISAPRES? Un salvataje como de los bancos del 85. Eso es lo que están buscando. Ellos quieren que primero las ISAPRES no tengan que devolver nada. A todo esto, ¿dónde están todas esas utilidades enormes durante todas estas décadas? Las retiraron completas, se las llevaron. Está bien, es parte de la fórmula que se usa en el mundo privado. Tienen utilidad, los puedes retirar. Entonces, cuando les fue re bien, se quedaron con la plata, ahora que tienen problemas, no quieren devolver lo que te sacaron. O sea, yo me parece, y concuerdo con Gloria, que esto es bien poco decoroso, por decirlo de alguna manera. Ahora, están jugando con el miedo de la ciudadanía. Hay 3 millones de personas que están en ISAPRES, que estamos en ISAPRES. Y están diciendo, mire, si usted no me salva la vida, usted es el perjudicado, no yo. Usted verá. Usted verá, porque yo voy a capotar y yo no le puedo seguir prestando a usted el servicio. ¿Qué dice Jaime Mañalich? Las ISAPRES ya están muertas. Y Jaime tiene razón en varios aspectos. Luego, la propuesta constitucional, amiga y amigo, paso el aviso, establece que ustedes no pueden hacerle discriminación por sexo, por estados, en ningún tipo, y obliga y mandata a crear un plan universal. Y hacia allá tiene que ir esto. Y la discusión es si el plan universal era de multiprestador, si se aprueba, usted va a tener derecho a elegir. Con un dato adicional interesante. Acabamos de conocer que hay varias empresas aseguradoras que están diciendo, ¿sabe? Yo estoy dispuesto a entrar a este negocio. Quiero entrar, quiero ofrecer planes de salud. Entonces parece que no dependemos tanto de estos actuales operadores que son las ISAPRES. Lamentablemente el gobierno, durante 2 discursos presidenciales, no ha hecho un solo anuncio sobre la reforma grande de salud, sobre cómo llegamos a este plan universal, cómo lo vamos a financiar. La lógica, amigas y amigos, es que todos ponemos nuestro 7%. El que gana más, el que gana menos, todos a un fondo solidario. El Estado pone su platita y eso te garantiza a mí que tengo una buena renta y al que no la tiene, el mismo plan de salud base garantizado que es el universal. Yo puedo contratar otras cosas más, pero lo universal te lo garantiza. Entonces, eso es solidaridad. Ahora, el derecho a elegir quién te da ese plan universal no mata la solidaridad, dicho sea de paso. Veamos lo que dijo el exministro de Salud del presidente Piñera, Jaime Mañalich, respecto a esta materia. Atención. Hablar del futuro de las ISAPRES no tiene sentido. Las ISAPRES ya están muertas. Y en ese contexto, yo creo que la controversia o la dificultad fundamental es cómo esta transición se puede hacer de manera administrativa sin que en realidad haya una discusión a fondo con un proyecto de ley importante de reforma a la salud completa en el Parlamento de Chile. A ojo del doctor Mañalich, ahí está entonces la solución. Esto es gentileza del programa Primera Pauta de Radio Pauta. Gracias por la gentileza a nuestros colegas. Roberto Monita, ¿qué es esta solución que se está proponiendo ante una cuestión que parece que claramente deja algo que le duele a los chilenos, que es la sensación de impunidad? ¿Cómo se administra eso después políticamente, que también genera problemas? ¿Cómo observas tú esta ley corta? O sea, de hecho, hay una sensación de impunidad, pero también hay una sensación como de desconcierto, porque no sabemos qué va a pasar. Incluso aunque operara toda la propuesta, todo el proyecto de ley que está ingresado, se presentaron indicaciones, son 75 páginas, si no me equivoco, el boletín de indicaciones. O sea, hay mucha cosa que manejar. Acuérdense que hubo 2 comisiones, una comisión que se armó en el Senado de asesores y otra comisión que armó el gobierno, que llegaron a conclusiones no tan iguales en el fondo. Pero más allá de eso, más allá de esta sensación de incertidumbre o de desolación, yo siento que esto es complejo porque tiene muchas aristas. En políticas públicas se habla de un tipo de problema llamado los wicked problems, los problemas malditos, que no tienen una sola forma de verlo. Y esto al parecer es un problema maldito, porque no solamente una cuestión de inyectar recursos, no solamente cambiar el sistema, no solamente generar un plan universal, sino que es una mezcla de todo. Entonces es difícil salir de ahí.
Y bueno, lo que dice la teoría de la política pública es que la forma de salir de los wicked problems es muy de a poquito, hilando fino en el fondo, pero acá yo no veo una salida en el corto plazo. Está bien complejo este tema. Vamos a ver si es que se llega a puerto y si es que alguna vez alguien recibe algo de las ISAPRES, porque al parecer la negociación siempre es con la pistola en la mesa. Si ustedes me cobran algo, nosotros caemos. Hacemos un corte, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos. No se vayan.